Bueno, nos ocupamos de la economía en esta cuenta regresiva que hay de cara a las elecciones del día 19 de noviembre, con muchas asignaturas pendientes, las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional el día después, el cumplimiento de esos compromisos, en qué moneda se va a hacer ese cumplimiento, si es que finalmente se va a llevar adelante, qué va a pasar con la inflación y temas tan delicados, complejos como la bomba de la ELIX y demás. Vamos a consultar a un experto que es el profesor Ariel Korenberg, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad de San Andrés. Ariel, muy buenas tardes, un saludo. Un saludo grande para vos y toda la audiencia. Acá estamos. Bueno, vamos a ver. Quiero empezar por el tema de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Me parece un tema sustancial que tiene un nivel de compromisos muy altos y que todavía no estoy completamente seguro de que, si se van a pagar y cómo se van a pagar. Hay algunos que están mencionando la posibilidad de yuanes. Los yuanes no son convertibles, pero bueno, China forma parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué estás viendo respecto de ese tema, Ariel? Bueno, estamos como una especie de esquema Ponzi, no sé si se entiende. O sea, le debemos al fondo y le pedimos prestado a un tercero para pagarle al fondo, de tal manera que Argentina sigue endeudada. Entonces, de última reemplazamos un acreedor por otro. Entonces ahora, en este contexto, la discusión debe ser a qué costo. El mecanismo de préstamo de China se llama swap. Tiene un costo que no está revelado necesariamente, económico y geopolítico. El económico, en principio, es el triple de lo que nos cobra el Fondo Monetario en términos de intereses. El Fondo Monetario en este momento está cobrando 3% anual, aproximadamente. Y el swap chino no se sabe bien, pero se supone que es entre el 8 y el 9% anual o más. En términos geopolíticos, cuando uno está inserto en el fondo, hoy en día no necesariamente está en lo que nosotros diríamos el hemisferio occidental, allí donde rigen las democracias. Pero si vos recibís un préstamo directo de China, ahí sí están bajo cuestionamiento en qué orden geopolítico te ubicás. Por supuesto, China forma parte del fondo. Esto quiere decir que China no te va a prestar si el Fondo Monetario no te aprueba las metas. Ahora bien, la verdad que lo que se dice condicionalidad del fondo está muy cuestionada porque Argentina hasta ahora nunca cumplió las metas y el fondo no fue renovando los vencimientos. Es decir, nos presta para pagarle al fondo su misma deuda. Ese es el privilegio argentino. Tenemos dos mecanismos. Uno, vence con el fondo la deuda, no la podemos pagar en efectivo, que sería una barbaridad. Entonces el fondo nos renueva la deuda, nos da un préstamo y le pagamos al mismo fondo. Y a su vez podemos recurrir a China cada vez menos en la medida que el fondo siga haciendo este rollover de deuda consigo mismo para complementar algunos pagos del fondo. Es una locura. Ariel, hay algunos autores que han investigado profundamente las cuestiones geopolíticas dependientes de China y te dicen que China no tiene el menor interés que le devuelvas el dinero, sino que China se quiere quedar con determinados activos que son estratégicamente importantes para ellos. Pasó en Grecia con la crisis cuando prestaron y se quedaron con los puertos. Acá lo intentaron con un puerto de aguas profundas en Tierra del Fuego. Ariel, sos un estudioso, no hace falta que te diga que es una vía directa de entrada a la Antártida. Y lo mismo lo intentan todavía con el tema de la hidrovía. China, sacame del arroz si es que estoy equivocado, China no tiene además una moneda convertible. ¿Cómo sería el mecanismo de pago? Bueno, en principio China exige, es cierto, privilegio en los negocios que pueda generar Argentina, por ejemplo puertos, pero antes bases militares. O sea, nosotros ya en Argentina tenemos una base militar, si no recuerdo, en Neuquén. Bien. Entonces eso es muy peligroso, porque vos fíjate, tanto que cuestionamos al fondo, lo digo objetivamente, no es porque me guste o me disguste el fondo de los chinos, el fondo lo único que te exige es que vos puedas pagar en efectivo los intereses que le debes al fondo, no el total de la deuda. Entonces China, claro,
esto, digamos, hablando mal y pronto, como decimos acá en Argentina, son chirolas para China. Lo más interesante para China son tres cosas. Digamos, el negocio de los puertos y el acceso a la riqueza del sur. Que no hagamos enforcement en términos de vigilar y auditar la pesca que hace China con sus buques. Y en tercer lugar, y más a corto plazo, privilegio en la importación de productos chinos. Eso es lo que más que todo exige China, que sea proveedor único de una serie de insumos importados y bienes de consumo que hacen dumping, es decir, lo venden por debajo de sus costos los chinos, sobre la producción argentina. Ese es uno de los grandes peligros. Y que China lo hace también en Europa. Digamos, China está tomando un predominio imperialista en términos económicos en este momento en el mundo. Los yuanes pueden ser o no convertibles, en principio no lo son, pero eso tiene poca importancia para China. Lo que hace China es privilegiarse como proveedor en contratos bastante opacos con el gobierno argentino en términos de ser proveedor monopólico de importaciones, porque también nos compra soja, por supuesto, y en todo caso, mediante algún mecanismo de ingeniería financiera, esos yuanes lo que nos hace es, nos paga en yuanes la soja y con eso le pagamos las importaciones, es decir, nos ahorraríamos algunos dólares como para tener disponible para pagarle al fondo. Pero la verdad que la situación es tan grave que no podemos ni ahorrar esos dólares, porque en la medida que lo obtenga el gobierno argentino, lo va a perder porque el argentino promedio, el ciudadano, compra dólares. Esa es la principal fuente de fuga de dólares. La formación de activos externos en Argentina, en los colchones, en las medias, en los ladrillos que hacen los argentinos. En la medida que eso no se corte con un plan de estabilización y crecimiento, ya digo en el próximo gobierno, porque estamos contando la cuenta final para el 10 de diciembre, eso va a continuar siendo una fuente de fuga de dólares, de escasez de dólares, que de ninguna manera quisiera charlarlo con vos y la audiencia, se debe a una sequía o se debe a la guerra de Ucrania, sino que se debe simplemente a que el argentino ahorra en dólares y trata de llegar a fin de mes, la clase media e incluso los vulnerables, cuando cobran un plan social comprando dólares y luego vendiéndolos a fin de mes. Profesor, estoy excedido del tiempo, pero tengo que preguntarle esto porque estos son grandes temas. Nos pegan de todas maneras, pero de todos modos es un tema para el frente interno. ¿Cómo estás viendo el proceso de la inflación? Vamos a volver a tener, todo indica, una inflación de 2 dígitos, aunque podría ser sustancialmente más baja que la del mes anterior. Una anécdota, porque son números esotéricos para cualquier lugar del mundo. Sí. A ver, Argentina está tratando de evitar entrar en hiperinflación de magnitudes argentinas. Pero en términos de otros dos datos que te quiero quedar, ya estamos en hiperinflación hace rato. En términos de la comparación internacional, Argentina está teniendo inflaciones mensuales mayores que Venezuela. Y en términos de la normativa contable internacional que define si vienen a invertir o no multinacionales, Argentina ya está en hiperinflación en la medida que acumule 100% anual en 2 años. Algunos dicen en 3. O sea que hace rato que estamos. Ahora la discusión es otra. ¿Podemos llegar a tener 4 dígitos anuales o 3 dígitos mensuales? Bueno, todavía no. Pero ahora te lo voy a dar inversamente. Veo tu cara de sorpresa. Esa es la pregunta. Si es factible. En la medida que no defaultiemos formalmente con el fondo, te diría que no. Pero, digamos, es imposible hablar de estabilización. Pero de 3 dígitos anuales, de cajón vamos a tener, incluso el año que viene, aunque sea un plan de estabilización. El punto central para hablar de esto es si los convenios colectivos de trabajo para fijar salarios y los contratos de alquileres, pero básicamente los convenios colectivos y también los plazos fijos, van a empezar a ser mensuales. Ahí sí agárrate. Ariel, quiero agradecer muchísimo tu tiempo. No, por favor, un gusto. Ariel, muchas gracias. El economista Ariel Korenberg, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Andrés. Nosotros seguimos informando.